Hello, my name is Camilo Andrés Duran Tapia. I live in San Martín Cesar and I am 16 years old. Hoy vamos a hablar sobre un concepto matemático llamado recursión. La recursión nos ayuda a resolver problemas dividiéndolos en partes más pequeñas y más simples, usando el mismo proceso repetidamente hasta llegar a un punto final. Para que la recursión funcione necesitamos dos cosas, el caso base y el caso recursivo. El caso base, la respuesta directa es donde se detiene el proceso. El caso recursivo es donde repetimos el proceso, pero con una versión más pequeña del problema, acercándonos cada vez más al caso base. Veamos un ejemplo matemático. El factorial de un número entero positivo, que llamamos n, se representa como n signo de admiración, y significa multiplicar ese número por todos los números anteriores hasta llegar a 1. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Para definir el factorial de forma recursiva, usamos dos partes. Caso base, definimos 1 factorial igual a 1, ya que ese será el último valor al que vamos a llegar. Caso recursivo, en lugar de calcular todo el factorial de una vez, podemos usar el factorial del número anterior. Definimos n factorial igual a n por n menos 1 factorial. De modo que para calcular cualquier n factorial, multiplicamos n por el factorial de n menos 1. Por ejemplo, si queremos calcular el 5 factorial, hacemos primera llamada para 5 factorial, usamos 5 por 4 factorial. Ese último número, el 4 factorial, lo pasamos para la siguiente llamada y usamos 4 factorial igual a 4 por 3. Ese último número, que es el 3, será el siguiente factorial, que será 3 factorial igual a 3 por 2. Y ese último número, que es el 2, será 2 factorial igual a 2 por 1. Y hemos llegado al caso base, que es 1 factorial. Entonces, la recursión en matemáticas nos permite resolver problemas como el factorial dividiéndolos en pasos más pequeños. Al llegar al caso base, el problema completo se resuelve de forma simple y ordenada. Para entender la recursión en la vida real, pensemos en los árboles genealógicos. En un árbol genealógico, cada persona tiene dos padres, cada uno de los cuales tienen también dos padres, y así sucesivamente. Esto es un proceso recursivo, porque para conocer nuestra historia familiar, cada generación se define en términos de la anterior, de forma repetitiva, yendo hacia atrás en el tiempo hasta llegar a un antepasado común. Así, al igual que en la recursión matemática, en la genealogía vamos de generación en generación, descomponiendo nuestro árbol familiar en subárboles más pequeños, hasta que no quedan antepasados por investigar. Y eso es recursión aplicada a nuestra propia historia.